Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a esta cuarta sección ya de este curso de revelación y fe. Hemos ya iniciado un camino, ya vamos en la mitad de él. Entonces, hemos ido adquiriendo herramientas muy interesantes que nos ayudan a profundizar en todo lo que tiene que ver pues, con estos dos conceptos importantes para nuestra vida discipular. Lo hacíamos en las primeras secciones analizando la experiencia del pueblo de Israel. Y la sección anterior mirábamos un poco también cómo el Nuevo Testamento, que tiene que ir ligado al Antiguo Testamento, nos ayuda y nos aporta también en la comprensión de estos dos conceptos. Entonces, desde la lectura que hemos realizado, que nos habla de la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pues hemos podido comprender mucho mejor esto. Ahora, decíamos también que los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan nos daban también sus aportes, ¿no? Los sinópticos nos hablaban de cómo el concepto de revelación ya va relacionado también a la predicación, a la enseñanza que viene desde la boca de Jesús y desde el obrar de Jesús. Entonces Jesús, evidentemente en los evangelios, pues es el centro de la revelación. Jesús que nos comunica la intimidad del Padre debido a su cercanía, por eso es el más grande de entre los profetas. Por eso supera a todos los profetas, porque ya nos habla desde lo que él mismo ha vivido junto al Padre. El Evangelio de Juan nos dirá que revelación también va a hacer referencia a dar testimonio. El Hijo que da testimonio del Padre. Este hijo que lleva como título el logos, el verbo, la palabra, en donde vemos evidenciada esa labor que tiene Jesús, la de comunicar al Padre. Y es por medio de la encarnación, el verbo que se hace carne, Juan 1.14, que, que a través del lenguaje humano se comunica y se quiere dar a conocer. Y decíamos algo muy importante, que esto no es solamente una labor intelectual, ¿sí? No es solamente conocer una doctrina. Desde el Evangelio de Juan implica también conocer y aceptar, adherirse a la persona de Cristo, aceptarlo como quien revela al Padre. Y esto implica en el creyente todo su ser, exterior e interior. Se compromete de una manera vital, ¿sí? Cuando aceptamos a Jesús. Esto era lo que hablábamos en la sección anterior. Ahora vamos a seguir, eh, vamos a hablar de los hechos de los apóstoles, el aporte que nos dan los hechos de los apóstoles. Eh, Vamos a hablar también de Pablo, en algunas cartas que, pues, que él nos ha dejado y que evidentemente también nos aportan en, esto, en estos dos términos que hemos estado viendo en el curso. Entonces, seguimos con los hechos de los apóstoles. Entonces, en los hechos de los apóstoles, eh, vemos cómo Jesús los envía a ellos con la tarea de proclamar. ¿En dónde? En todo el mundo. La buena nueva del reino de Dios. Esto lo encontramos en Marcos 16:15 y en Mateo 28:20. A fin de que pudieran cumplir con esa misión, Jesús les prometió el Espíritu Santo. Entonces, Jesús les deja una misión, pero también les promete el Espíritu Santo en Hechos 1:8, para que ellos puedan con fortaleza y firmeza ir a anunciar esta buena nueva en el mundo entero, que no va a ser nada fácil, pero que van a cumplir con toda entrega, ¿sí? Y van a ir hasta las últimas consecuencias. Es por eso que el Espíritu, entonces, posibilita que los apóstoles puedan dar testimonio valiente del Evangelio. Porque miren, vean, los apóstoles eran hombres carentes de instrucción y formación. Lo encontramos en Hechos 4:13, ¿sí? Pescadores algunos, agricultores,
pero con la fuerza del Espíritu, con la fuerza de lo alto, fueron capaces de vencer los obstáculos que se les presentaron en la difusión de la palabra. Nosotros también tenemos obstáculos en nuestra actualidad. La vida del discípulo no es fácil. Ir contracorriente no es fácil. Anunciar la buena nueva, anunciar un evangelio que cuestiona el poder actual, eh, es algo que, pues, que va a implicar de nosotros valentía. Y esa valentía, al igual que los apóstoles, viene del Espíritu Santo, de la fuerza de lo alto. Entonces, después de Pentecostés, predicar, enseñar y dar testimonio fue la actividad principal de los apóstoles. Esto fue lo que ellos se dedicaron, a ir por el mundo, a anunciar toda esa experiencia que habían vivido al lado de Jesús. Entonces, lo que hicieron estos fueron dar testimonio, ¿sí? Comunicar todo lo que ellos habían presenciado con relación y todo lo que habían vivido con relación a las enseñanzas y a la resurrección de Jesús. ¿Y por qué pudieron hacer esto? Pues porque ellos convivieron con el Maestro, Hechos 1:21, y por tanto comunican lo que han visto y oído. Nos dirá la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Entonces el testimonio de los apóstoles se resume en el querigma. Ellos que van y anuncian, el anuncio, el primer anuncio, anuncian lo que han visto y oído. Entonces, lo que enseñaron fue decir que Dios ofrece a través de Jesús muerto y resucitado salvación a toda la humanidad. Esto es lo que hacen ellos. Van y muestran cómo la salvación viene por Jesús, ¿sí? ¿Sí? Como ese medio que Dios utiliza, ¿sí? Muerto y resucitado. Entonces, en Jesús todos podemos salvarnos, decían ellos en Hechos 4:12. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, los creyentes eran quienes habían aceptado a Jesús como Señor. Eso lo encontramos en Hechos 2:36. Y aceptaban el carácter salvífico de la obra realizada por Cristo. Hechos 2:22 y siguientes. Los creyentes ya también hacían parte de la comunidad. Entonces, la aceptación, la fe, miren cómo en el Nuevo Testamento ya hacemos mucha referencia a eso, ¿no? A la aceptación en Jesús como Señor y Salvador significaba entonces acoger la predicación apostólica que se da por medio del querigma. Entonces, ya en este momento Jesús ha partido y la labor de predicar aquello que han visto y oído queda encabezada por los apóstoles. Y estos empiezan a comunicarlo. Entonces ya el creyente que se va adheriendo a estas comunidades, entonces creen en aquello que predican también los apóstoles, que en este momento serían la mayor fuente que se tiene de Jesús y de lo predicado y obrado por Jesús. Para llegar a la fe era necesario escuchar a los testigos de la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, miren cómo se va mostrando una estructura también de la fe, ¿no? En Hechos 15:7 y en Hechos 18:8 se habla de la fórmula oyeron y creyeron, ¿sí? Oyeron y creyeron. Entonces, escuchamos lo que dicen los apóstoles y creemos. Esa era la estructura de la fe en esa comunidad que se iba formando desde el texto de los Hechos de los Apóstoles. La fe es ante todo un asentimiento libre al mensaje proclamado por los apóstoles. ¿Sí? Si acepta libremente lo que ellos enseñan. Si lo que los apóstoles hicieron fue predicar, la fe entonces
estaba relacionada con acoger su enseñanza. Entonces, la fe se va dando como consecuencia de la predicación apostólica. La fe, entonces, es la acogida, ¿sí? La acogida que se da del mensaje proclamado por los apóstoles sobre Jesús. Hechos 6, versículo 7. Entonces, de aquí podemos definir la fe como la adhesión a la persona de Cristo, el reconocimiento de Jesús como Salvador, y también va relacionada con el cambio de vida y la conversión. Esto lo encontramos en Hechos 11, versículo 21. Esta predicación realizada por los apóstoles también estuvo acompañada por una serie de prodigios que acreditaban como divino el mensaje que ellos anunciaban. Entonces el apóstol predicaba la palabra, pero Dios era quien obraba interiormente por medio de su gracia para que los hombres se abrieran a la fe. La fe no es una obra humana. Dios obra y fue obrando también en el corazón del hombre. Entonces, era el Espíritu quien hacía que el corazón humano se dispusiera. Era el Espíritu el que hacía posible la resonancia de la palabra en el corazón humano. Entonces, el Señor abrió el corazón para atender a las cosas que Pablo decía. Nos dice Hechos 16:14 acerca de Lidia. O sea, un personaje aquí que aparece en los Hechos, una mujer que dispone su corazón, ¿no? Dispone su corazón, pero no por voluntad propia, sino también por la obra que hace el Espíritu en el corazón humano. En los Hechos de los Apóstoles se ve el mismo drama que en todos los textos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese drama? La incredulidad. Los hombres tenían la posibilidad de cerrarse en su existencia y resistir a la palabra. Hechos 7:57. Siempre la libertad humana, ¿no? Siempre hay esa posibilidad de decirle no a Dios. Y aquí no era la excepción. Sin embargo, hubo hombres que aceptaron el Evangelio, ¿sí? Hay hombres como en la actualidad que aceptan el Evangelio. Entonces, hay unos ejemplos, por ejemplo, Hechos 10 del 1 al 2, lo que decíamos ahora acerca de este personaje Lidia, Hechos 16:14, Hechos 13 del 7 al 12 también nos habla. Entonces vemos cómo hay hombres que se adhieren y aceptan a Jesús por medio de la palabra proclamada desde los apóstoles. Ahora vamos a hablar de San Pablo. ¿Sí? Vamos a pasar un poco a Pablo, que también tiene algo que decirnos desde sus escritos. Entonces, hay un concepto central desde Pablo, un concepto teológico acerca de la revelación. Ese concepto es misterio. El misterio del que habla San Pablo es el designio divino de salvación. ¿Sí? El misterio del que habla San Pablo es el designio divino de salvación, que ha estado escondido desde toda la eternidad, pero que se ha manifestado a través de Jesucristo en los últimos tiempos. Entonces, hay unos textos interesantes que nos hablan acerca de este término misterio para que los busquemos, los leamos. El primer texto es Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 12. Y el segundo es Romanos 16, del 25 al 27. Entonces, basado en estos textos, entonces los invito para que en un momento los busquemos, ¿sí? Desde estos textos, el misterio tiene las siguientes características. Entonces, nos dirá que el proyecto salvífico de Dios es un secreto lleno de sabiduría. Ese proyecto estuvo escondido durante muchas generaciones. La novedad es que ahora, en los últimos tiempos, ese misterio de salvación
ha sido revelado a los hombres por medio de Jesucristo. El proyecto consiste en creer que a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo hay salvación para la humanidad pecadora, Romanos 1:16, y que en la sangre de Jesús hay redención, Efesios 7:9. Efesios 1:7-9. Ese misterio primeramente fue comunicado a los apóstoles por Cristo, y ellos recibieron la misión de comunicar a los hombres las riquezas contenidas en el misterio de la salvación. Miren cómo los apóstoles, que esto lo vimos desde la primera sección, la importancia de los apóstoles como fundamento de la fe cristiana, como columnas de la fe cristiana. Entonces son los apóstoles quienes llevan y comunican a los hombres las riquezas contenidas en el misterio de la salvación. La comunicación entonces de la buena nueva, del misterio de salvación, tiene como finalidad la participación de todos los hombres. Y esto lo vemos con Pablo, judíos y gentiles. ¿Sí? Todos tienen participación de la salvación traída por Cristo. Efesios 1:10. También se busca la reunión en Cristo en la iglesia. ¿De quién? De todos los judíos y los gentiles. Y la iglesia es la concreción del misterio de la salvación. Eso lo vemos en la Lumen Gentium número 9. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Solo encontramos en Lumen Gentium 9. Entonces, aquí también vamos a ir viendo cómo este conocimiento del misterio de la salvación no es revelado a los iniciados, sino que es un don de Dios, el cual concede a todos los hombres. Efesios 1, 17, 18. Todos los hombres tienen esta posibilidad de acceder al conocimiento a través de la aceptación de la predicación apostólica. Acerca de la fe, porque este es un tema fundamental en el conjunto de la obra paulina, debido a que la intención del apóstol fue la de corregir y rectificar algunas situaciones irregulares que se presentaban en algunas comunidades cristianas. En esas iglesias se empeñaban en adjudicar a las obras de la ley el camino que conduce a la justificación y a la salvación. Entonces, en los escritos paulinos, el verbo creer significa aceptar como salvífico la muerte y resurrección de Jesús. Esto lo venimos repitiendo y mire que así como se presenta en los evangelios, un poco en los hechos, la cuestión de aceptar a Jesús, su muerte y resurrección, aquí sigue en Pablo. Creyente es la persona que se adhiere a Cristo. Él es el único camino de salvación. Seguimos por acá entonces. La fe en Pablo tiene una estrecha conexión con la salvación, lo encontramos en Romanos 5, 1 y siguientes. ¿Por qué? Porque por la fe en Jesucristo es como recibimos la justificación. La fe entonces es, como ya lo decíamos, adherirse a Cristo como único camino. Eso fue lo que Pablo desarrolló en la carta a los Romanos y en la epístola a los Gálatas. Dice lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío en primer lugar y también del griego, pues en él se revela la justicia de Dios de la fe hacia la fe, como está escrito, el justo vivirá de la fe. Romanos 1, 16, 17. Y en Gálatas dice lo siguiente, Gálatas 3:11, porque está claro que nadie es justificado delante de Dios en virtud de la ley, ya que el justo vivirá de la fe. Entonces la fe es un don de Dios que ofrece al hombre,
¿sí? Lo encontramos en Romanos 8, 28, 30, en donde muestra cómo la iniciativa es de Dios quien llama, justifica y glorifica al hombre. En Romanos 10, 14, 17, también Pablo nos muestra cómo Dios es quien causa la fe, pues envía predicadores para que den testimonio de Jesucristo. Entonces miren cómo aquí vamos cerrando también ya esta segunda parte de Pablo, ¿no? Que nos aporta acerca de la fe y de la revelación. La fe que nos lleva a la salvación, el adherirse a Cristo, que es el único camino. Para terminar esta cuarta sección, entonces vamos a hablar acerca de la carta a los hebreos. Entonces, aquí vamos a tomar sobre todo este texto que es eh, la carta a los hebreos capítulo 1 del 1 al 3. ¿Sí? Dice lo siguiente. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Él, que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia y que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó en los cielos a la diestra de la majestad y ha sido hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto más les aventaja por el nombre que ha heredado. Entonces, de este texto vamos a rescatar como los elementos más importantes. ¿Sí? En primer lugar, podemos decir que la comparación que hay entre la revelación de la antigua y de la nueva alianza. ¿Sí? Podemos decir que entre ambas proyectos o economías de salvación se dice que Dios ha hablado. Y eso lo hemos venido mencionando continuamente. En las dos alianzas hay un elemento de continuidad. ¿Y cuál es ese elemento? La revelación de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las dos alianzas? La diferencia es que en la antigua alianza Dios habló en diversos momentos y de diversos modos. La diferencia es que en la antigua alianza Dios habló en diversos momentos y de diversos modos. ¿Sí? Teofanías, oráculos, promesas, visiones. Pero en la nueva alianza Dios habló por medio del Hijo. En el pasado entonces Dios habló a través de hombres, de los profetas. Pero en los últimos tiempos habló por medio de su Hijo. En su Hijo Dios lo dijo todo. Por eso San Juan de la Cruz dirá lo siguiente, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra, alguna cosa o novedad. Esto lo tomamos de San Juan de la Cruz, subida al Monte Carmelo. Eh, entonces, interesante, ¿sí? En Jesús se ha dicho todo. Entonces, bueno, ya con esto quiero que vamos cerrando esta sección, ¿sí? Con este aporte que nos da la carta a los hebreos. Entonces los invito como en todas las secciones para que en media página describamos con nuestras palabras aquello que nos llamó más la atención. Entonces les deseo un buen día a todos. Dios los bendiga.